Doctora Escobar, no sé si usted está ahí disponible. Estaba con hartas actividades durante la mañana. Ahí está, doctora Escobar. Sí, Muchísimas hola, ¿se gracias. escucha? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. También la presentación la hicimos al inicio de la mesa, pero la doctora ginecóloga también, pero especializada en mama y que hoy día es jefa del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud. Doctora Escobar queda con la posibilidad de compartir pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que ha sido una mañana muy ajetreada. Muchas gracias. Ha sido un par de días muy agitados. Asumí la jefatura del Departamento del Cáncer ayer, así que espero, si me hacen preguntas al final, poder ser capaz de responderlas, pero honestamente no sé si todavía en un día soy capaz de responder todo lo que me van a preguntar, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Se ve ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. ¿Y ahí se ven grande? Así es. Sí. Bueno, esta presentación fue preparada por el Departamento de Cáncer del MinSal y aborda el tema del cáncer y la pandemia en relación a esta pandemia COVID-19 que nos ha afectado tanto. Como dijo muy bien el doctor Celi, el COVID nos ataca en ondas y en olas. Y esta primera ola terrible fue esta ola que nos ha afectado distinto según las regiones del país donde vivimos. Primero fue en Santiago, ahora está afectando mucho al sur. Y eso tiene que ver con la cantidad de camas críticas que se están usando y la mortalidad y la morbilidad inmediata. Pero la gran segunda ola que nos preocupa y que por lo mismo estamos todos acá, es todos aquellos pacientes que no se atendieron durante el periodo COVID, ya sea porque se suspendieron sus tratamientos, porque no consultaron, porque los recursos estaban todos destinados a otras cosas y los pacientes no pudieron acceder al servicio, y son los pacientes que van a llegar ahora. Los efectos del COVID en el sistema de salud están señalados acá en estos dibujos. En primer lugar, ha habido, y todos hemos visto, esta reconversión de casi el 100% de la oferta hospitalaria a atención de pacientes que son COVID. En APS el funcionamiento ha sido parcial, se han puesto realmente una chaqueta ahí, una camiseta chilena tremenda, y se han readecuado en forma súper dinámica y súper rápida, pero sin embargo también están funcionando en forma parcial. Se han suspendido las cirugías electivas, se han postergado procedimientos de todo tipo, imágenes, laboratorios, etcétera. Y indudablemente que muchos de los recursos y el financiamiento que teníamos preparados para este año se ha ido a otros recursos en relación al COVID, específicamente camas, camas críticas, personal, ventilación mecánica, etcétera. Pruebas de PCR, etcétera. Y hay una disminución de oferta al público, del sistema público y del sistema privado para la atención de otras patologías y de las patologías oncológicas. Y esto es importante recalcar porque no solamente el sistema público se ha visto afectado, el sistema privado también, y ha sido muy enlazado este sistema de los pacientes COVID como se han tratado en esta alianza público-privada. Por lo tanto, todo el sistema está privado de oferta de atención oncológica, como pudiéramos pensar en algún principio, derivar todo el sistema, todo lo oncológico al sistema privado. Eso no se puede porque también está ocupado con COVID en este minuto. Los efectos sobre la provisión de los servicios, bueno, han disminuido los recursos humanos disponibles para la atención, y esto por las cuarentenas preventivas, por los contagios del personal de salud, por la redistribución a atención COVID, porque el trabajo se ha visto modificado de alguna manera, y hemos visto en las noticias, por ejemplo, últimamente, que muchas de las mujeres, particularmente las mujeres que trabajan, han tenido que dejar de trabajar, pedir licencia o simplemente hacer teletrabajo, por cuanto no hay con quién dejar a los niños, porque los niños no están yendo a clase, que ha sido también un factor importante. En APS ha habido disminución de las sospechas, de los diagnósticos y en general del acceso a los problemas GES por el funcionamiento parcial del APS, desde las atenciones ontológicas a las atenciones oncológicas. Básicamente se ha atendido más que nada urgencia. Se ha restringido la atención ambulatoria, y eso en parte para evitar la exposición de los usuarios a personas con patología
crónicas o catastróficas que no tengan emergencia para evitar el contagio. Estoy tratando de desplazar estos monitos que siempre aparecen en el Zoom para que no me tapen la pantalla y lo logré. De alguna medida, todas las medidas de restricción de tránsito, los desplazamientos que se han visto afectados, afectan también la entrega de las ayudas técnicas, y algo que todos hemos escuchado también, que se ha suspendido la actividad quirúrgica electiva porque se compite en términos de recursos con las camas críticas, los pabellones, etcétera, para la atención de pacientes con COVID. Los efectos relacionados al comportamiento de los usuarios, bueno, se han postergado las prestaciones por el miedo al contagio, y también por el rechazo de ser atendido en diferentes grupos etarios. La cuarentena obligatoria para grupos, por ejemplo, los mayores de 75 años, llegan poco, y a pesar de que se puede pedir permiso, hay que solicitarlo, es dificultoso, no todo el mundo maneja bien el sistema digital como para poder pedir estos permisos, y ha sido una barrera. Y todas las medidas de restricción de tránsito y el desplazamiento territorial también nos han dificultado el acceso a los sistemas de salud. ¿Cuáles han sido los efectos directos? Bueno, ya lo mencionó el doctor Celi, el aumento de los retrasos de los pacientes GES y la menor generación de garantías. Mirando cifras, por ejemplo, la doctora Dina me presentó como especialista en mama, tiendo a tener el sesgo hacia la mama, pero mirando las cifras de mama, este año se han abierto solamente un 33% de las garantías GES para cáncer de mama, simplemente por mencionar una patología. También podríamos hablar, por ejemplo, de que en cervicuterino hay al mes de mayo, por hacer un corte, solamente hay un 3,8% de las garantías abiertas comparándolo con años anteriores. Entonces, esto nos da una idea de todas las garantías que están retrasadas, pero también hay lo bien importante que tenemos que tener en mente es que hay una menor generación de garantías que están ocultas porque pacientes no han consultado. Y en relación al retraso, ¿cuán mal estamos? Se me cambió esto en forma... ¡Ay! ¿Cuán mal estamos? Bueno, aquí están las garantías y vemos cómo en el fondo hay una curva que se vio el efecto el año pasado, un poco como se fueron acumulando las garantías en relación post-estallido social, y esto iba con una cierta recuperación, y en marzo empezó la pandemia y las garantías se fueron acumulando, se ha logrado normalizar en los últimos meses, va tendiendo a la recuperación, pero es sumamente lento. Y estos son las garantías que sabemos, pero hay un montón, como ya les mencioné anteriormente, de demanda no expresada en GES, de prestaciones que se deberían haber realizado, que no se han abierto a las prestaciones y que sabemos que deberían ser. Por ejemplo, estimamos que hay 250.520 prestaciones en términos de que no se han realizado, que no se han abierto, que están desglosadas ahí. Y esto para las patologías GES, pero también para las patologías no GES. Y buscando en las listas de espera quirúrgica no GES, sabemos que por lo menos hay 1000 cirugías en lista de espera, de las que sabemos, pero creemos que hay múltiples listas de espera y que esto está absolutamente subestimado y que la cifra es notablemente mayor que lo que yo les estoy mostrando acá. Al 30 de agosto, que fue el último corte que se hizo, había 4.024 garantías de oportunidad vencidas en ese minuto, pero las garantías de oportunidad GES no son las únicas garantías, son un porcentaje de todas las garantías. Entonces, nuevamente, esta cifra está subestimando las garantías que tenemos pendientes. Si las desglosamos por tipo de cáncer, para cervicuterino hay 945, colon y recto 886, mama casi 500, gástrico prácticamente 500. También está desglosado y se sabe cuáles son los servicios que tienen mayores dificultades, y esto es dinámico dependiendo cómo se vaya comportando el COVID en las distintas regiones. Si lo vemos en términos de cifra económica, a la izquierda tenemos el total de facturación de FONASA para pacientes oncológicos y vemos que esos son los montos en que se gastaron y que son el monto acumulado, digamos. En el medio vemos la facturación atribuible a tratamientos oncológicos con intención curativa en el 2018 y vemos las cifras en miles de millones de pesos que son considerables. Y a la derecha está la gráfica de cuántas pacientes hay que recuperar en este minuto con cáncer de mama, de cáncer, que esperamos que sean por lo menos unas 20.000 personas,
Y el monto para eso va a ser 40.000 millones, que es inferior a lo que se ha gastado en años anteriores, y eso equivale al 40% de las prestaciones oncológicas de un año normal. ¿Cuáles son las estrategias? Hay varias estrategias. En primer lugar, se ha trabajado en una gestión de paciente oncológico, en un modelo de gestión de paciente oncológico. Esto significa que pacientes que tengan sus garantías retrasadas, pacientes que conozcamos que tienen una garantía retrasada, en el servicio de salud correspondiente se va a elevar el caso y esto de alguna manera se va a gestionar mediante distintos sistemas para lograr tener el caso resuelto e incluso poder derivarlo al sistema privado. Para esto es sumamente necesario tener un plan de priorización, saber cuál cáncer vamos a derivar, qué cáncer vamos a derivar, y para esto se ha trabajado con la sociedad científica. Ya se solicitó hace un mes más o menos en la sociedad científica establecer estas priorizaciones, las sociedades los han ido entregando y este documento debería estar ya medianamente listo. Esto basado también en muchas de las recomendaciones internacionales de cómo se maneja el cáncer durante el COVID y en la etapa de recuperación. Y otra herramienta súper importante que probablemente se va a empezar a utilizar son los telecomités. Ya hay algunos que están en plan piloto y esto significa asesorar a los servicios de salud, consultar vía telecomité y de esta manera poder hacer más expedita la derivación de pacientes a otros centros y agilizar los tratamientos oncológicos. Las acciones en plan de trabajo inmediato es sumamente importante una buena coordinación con todos los actores, MinSal, hospitales, servicios de salud y FONASA, mantener actualizado el estado de la red, la oferta de atención de los distintos hospitales y su situación en relación al impacto de la contingencia COVID. Es importante tener un rediseño de la red en contingencia, esto va a ser temporal y es dinámico. Es importante tener un monitoreo de las garantías GES y de las listas de espera, definiendo problemas en forma general, no caso a caso. Es sumamente trascendental mantener actualizada la lista de espera de las prestaciones en todo el proceso oncológico y generar este sistema de derivación de los pacientes que requieren prestaciones urgentes o impostergables mediante este modelo de gestión del paciente oncológico. Este modelo de gestión, los objetivos son mejorar la oportunidad y la pertinencia de los traslados de los pacientes en este periodo de pandemia, centralizar la demanda, optimizar el proceso de derivación, priorizarlos según los criterios clínicos y la pertinencia técnica, como ya les conté, muy avalado con las sociedades científicas y los estándares internacionales, y sumamente importante en este periodo en que los recursos son muy limitados, velar por la buena utilización de estos recursos. Aquí hay un diagrama inicial de cómo se piensa que va a ser el flujo de derivación de estos pacientes. Lo importante es identificarlo, por eso es tan importante tener todas las listas de espera y todas las garantías GES sumamente identificadas, priorizarlas en un comité oncológico, que el caso sea presentado en el servicio de salud y que este servicio de salud evalúe el caso y vea la oferta que tiene y la capacidad de resolverlo. Si no es capaz de resolverlo, tiene que derivarlo al MinSal, y en MinSal se va a centralizar y priorizar la solicitud, evaluar la capacidad de resolución de centros públicos y privados y solicitar a FONASA una autorización para externalizar esto. Con la autorización de FONASA se piensa derivar posteriormente al paciente a donde sea más expedito tratarlo. Aquí viene la parte difícil, los mecanismos de financiamiento. Bueno, se ha pensado en hacer extensiones horarias del sistema público y esto es particularmente crítico en regiones. Se ha pensado en segundos prestadores. Se ha pensado en hacer nuevos convenios según la oferta disponible. Hay donaciones, hay instituciones privadas que han donado para pacientes de urgencia, NOGES, exámenes y procedimientos quirúrgicos. En relación a las guías de priorización, es clave priorizar cuáles cánceres y qué pacientes con cáncer vamos a priorizar. Como ya les conté, esto basado en las guías internacionales, pero es necesario además el paso previo, que es la autorización de nuestras autoridades de salud, y una vez autorizado esto, consensuar con la sociedad científica y elaborar un documento que sea del punto de vista técnico y del punto de vista administrativo viable, válido y sostenible en el tiempo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de algunas de las guías que utilizamos en cáncer. Esto específicamente, como esto fue preparado por el doctor Becerra, obviamente aquí el ejemplo es de radioterapia oncológica,
y esto sigue las guías ESMO, que son las guías europeas de radioterapia, donde claramente prioriza cuál paciente necesita la radioterapia con más urgencia y cuál paciente puede ser postergado, y específicamente para este caso en que puso un paciente con cáncer de mama, incluso para los cánceres in situ o pacientes mayores de 75 años, esta radioterapia podría ser diferida varios meses sin que cause mayor morbilidad y mortalidad en el paciente. Entonces esto es importante tenerlo claramente identificado para poder trabajar de forma adecuada. Bueno, y yo les conté un poco cuál es el pensamiento, pero para esto se necesitan varios requerimientos. En primer lugar, necesitamos autorización para poder hacer estas recomendaciones de priorización. Necesitamos tener estas listas de espera y los pacientes sumamente identificados, y para esto necesitamos unos software de gestión que ya están en modelo de perfeccionamiento para poder empezar a ser utilizados. Necesitamos más recursos humanos, horas hombre, y eso significa distribuir personal de acá para allá para poder tener la capacidad de dar resolución a todos los problemas que estamos teniendo. Y es sumamente importante el financiamiento para todos estos planes que se están proponiendo en términos de extensiones horarias y para nuevos convenios con centros privados que puedan resolver la patología. Y con esto le quiero dar las gracias a nombre del Ministerio de Salud por habernos invitado a participar hoy día. Muchas gracias en particular por el apoyo, doctora, y por la presentación. Y con esto abro el espacio para ustedes y dejo de compartir mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias, doctora. En realidad viene toda una reingeniería para efectos de un poco lo que hemos estado conversando también durante la mañana en esta sala, que tiene que ver con cómo vamos realizando desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la gestión, la realización de prestaciones asociadas a las problemáticas de la población de nuestros territorios. Y de ahí a que probablemente a muchos se nos han levantado muchas antenas con la primera presentación de la doctora Geise, después con estas buenas noticias también por parte del doctor Celi, dando los detalles un poco de esta ley del cáncer, y después desde el ministerio con toda esta planificación a priori de las distintas demandas que se tienen que ir cubriendo a raíz de lo que no estamos haciendo hoy día por tema COVID, donde en realidad, tanto por temor de los mismos usuarios muchas veces por consultar, y también por la serie de redireccionamientos del recurso humano que se ha tenido que hacer en los recintos asistenciales para cubrir esta necesidad COVID. Ahí Eduardo, nuestro colega, nos tiene recogidas las preguntas que han ido saliendo en el chat de nuestros colegas y compañeros de trabajo que están viendo estas presentaciones. Paso a la primera pregunta. Yo creo, doctora Geise, dice, ¿cómo podríamos relacionar en el fondo pobreza y cáncer? ¿Qué es lo que podríamos ahí a lo mejor señalar, decir, adicional a todo lo que ya se ha conversado? Bueno, la pobreza, los determinantes sociales en la salud están bastante relacionados también y tienen que ver en primera instancia con los diferentes factores de riesgo a los que estamos expuestos. Por ejemplo, lo que mencioné, que el consumo de cigarro es más frecuente en las personas con mayor escolaridad. Y así hay otros factores de riesgo, quizás la contaminación que está afectando a las personas a lo mejor con menos recursos. Y eso determina un diferente patrón de cáncer, y lo vemos también si comparamos, por ejemplo, países desarrollados con alto nivel de desarrollo humano y países con menor nivel de desarrollo humano tienen distintos patrones de cáncer. Pero además en nuestra región hay otra diferencia pues, que tiene que ver con el acceso, con la capacidad de percibir que estamos empezando a enfermarnos, la capacidad de poder acceder a la atención. Las personas con más recursos acceden más fácilmente, tienen más conocidos dentro del sistema público a veces y pasan más rápido. Ahí también se produce una dificultad. Y luego en el tratamiento,
todos los medicamentos que están apareciendo en el último tiempo, y que el Ministerio ha hecho un esfuerzo por incorporarlos como medicamentos de alto costo, en realidad van generando también tremenda brecha en los presupuestos familiares. Yo digo que no hay presupuesto que aguante ese tipo de drogas, y en ese sentido también la ley del cáncer ha sido muy buena para los que estamos en la gestión y por supuesto para los pacientes. Pero en todas las etapas, la pobreza o la riqueza influyen en los patrones de cáncer. Así es, como una de nuestras fuertes determinantes en la salud. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. Probablemente, a ver, doctora Escobar, veamos, y si no, también vamos complementando con el resto del panel. ¿Qué opinión tienen sobre el acceso que existe en la atención primaria para el diagnóstico del cáncer? Y especialmente pensando también en el acceso a exámenes imagenológicos. Esta pregunta, que es súper interesante y súper buena, la tendría que contestar de una manera más intuitiva que con un real conocimiento de causa, porque como les conté, como vengo asumiendo este cargo ayer, de verdad no tengo toda la información a mano. En este minuto yo creo que hay dificultad de acceso para todo tipo de examen imagenológico, y todos los exámenes imagenológicos, y en particular las máquinas de TAC en el sistema público y en el sistema privado, han estado sumamente utilizadas y derivadas hacia el diagnóstico de la neumonía por COVID, que en el fondo ha sido muy utilizado. Entonces, incluso en el sistema privado, los pacientes que a veces tienen que hacerse un TAC por algo oncológico, no encuentran hora para poder hacerse el examen, debido a que el TAC está completamente tomado por los pacientes COVID. Y dado que se ocupan con pacientes COVID, el recambio de pacientes también es mucho más lento, porque la desinfección, etcétera, es todo más lento. Entonces, es lento en el APS, va a seguir siendo lento mientras tengamos estos niveles de pandemia elevados, pero indudablemente que para poder mejorar el diagnóstico oportuno del cáncer, necesitamos, uno, prevenirlo, como bien dijeron todos los expositores anteriores, y dos, diagnosticar todas las enfermedades de forma más precoz. En la medida que nosotros diagnostiquemos, en la medida que prevengamos y que diagnosticamos más precoz, eso a la larga nos va a salir más barato para tratar el cáncer, y además disminuye un poquito las brechas de inequidad. Una de las grandes cosas importantes que tiene la ley del cáncer es que en el artículo 20 dice que todos los pacientes tienen derecho a la confirmación y al asesoramiento genético, que es algo que también es importante que empecemos a tener en cuenta, porque eso significa que con eso podemos llegar antes al diagnóstico, prevenir en aquellos que tienen alguna susceptibilidad genética y no estar diagnosticándolos en etapas más avanzadas, que de paso nos cuesta caro, más años vida gastados por los pacientes, más caro el tratamiento, menor sobrevida, etc. Y la pregunta siguiente dice en relación a los cuidados paliativos. Y lo poco que sé de lo que me he ido interiorizando es que para lo que hay dinero aprovisionado es justamente para los cuidados paliativos. Y se está tratando de hacer algo interesante con cuidados paliativos de APS, e incluso con los telecomités, mediante cuidado paliativo, porque eso es una clara necesidad que impacta en la calidad de las personas. Así es. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la pregunta número 4, doctor Celis. ¿Qué hay en la ley del cáncer respecto a legislar en cuanto a factores ambientales como contaminación, uso de pesticidas o aditivos en los alimentos? Ahí sí, ahí sí. Creo que uno de los grandes temas que tenemos como país es la contaminación, ¿ya? Creo que es uno de los temas. Ahora, eso no va a estar en la ley del cáncer, va a estar en otros cuerpos legales. De hecho,
yo me alegro mucho que se esté hoy día, existan mociones parlamentarias para disminuir justamente las termoeléctricas que en base a carbono, que son particularmente contaminantes y que tienen que ver con contaminación en calidad del aire. Pero habría que decir, yo soy de Temuco, la contaminación de la leña, ¿cierto? Por ejemplo, el material particulado y su efecto tremendamente dañino que tiene sobre la incidencia de cáncer, que está demostrada en varios países, es una cuestión que hay que abordar, que es un tema de futuro, un tema complejísimo, claro que no va a estar contenido en la ley como la ley del cáncer, pero obviamente es un tema que tenemos que abordar en el país, que hacemos con particularmente lo que es contaminación del aire. Y por otro lado, yo creo que una cosa que hay que ver es el tema de aditivos de alimentos y además la composición de los alimentos, porque como se decía ayer, ¿cierto? Hay una industria mundial de los alimentos y la industria mundial de los alimentos justamente no está colaborando ni cooperando en que tengamos una alimentación que justamente nos dé mejores condiciones de calidad de vida y que además disminuya la posibilidad de que las personas, ¿cierto?, tengan cáncer como un elemento de riesgo que esté por su calidad, fundamentalmente por la cantidad de grasas que tenga y por la calidad del aire. Pero son temas que están aparte, no están en la ley del cáncer porque es una ley más operativa, pero yo creo que son elementos que obviamente hay que abordar como país. Muchísimas gracias. Pasamos a una quinta pregunta. Esta la dejo abierta. En vista a la externalización de recursos económicos, que aparece nuevamente como la gran solución, ¿se ha realizado algún estudio para evaluar el presupuesto necesario a nivel gubernamental para lograr cubrir esas demandas a largo plazo en el sistema público? Si me permite, quisiera referirme a este punto. Creo que lo que vimos en pandemia, en la unificación de las camas complejas, es una tremenda enseñanza. Creo que es una enseñanza importante respecto a que no podemos desperdiciar las camas privadas. Hay que trabajar con las camas privadas. El tema está en qué condiciones económicas se hace ese trabajo para que finalmente no exista una derivación desde los financiamientos públicos hacia el privado. Pero Chile no puede avanzar en estos momentos sin tener en consideración las camas privadas. Creo que es un tema que hay que avanzar a tener protocolos nacionales donde exista un trabajo público-privado importante en resolución de listas de espera, pero lo que hay que hacer es que los precios que se fijen allí sean los mismos que se paguen al público y al privado. Creo que allí está un tema importante y que exista, y lo insinuaba la doctora Escobar, también no lo insinuaba, lo decía en bastante forma categoría, tiene que existir categorización. Tiene que existir una categorización que tiene que ver fundamentalmente establecer criterios, ¿cierto? Porque no nos vamos a poner a operar cuestiones que sean más rentables, puede decir así, en el sistema privado, sino que las cosas que son necesarias de operar porque tienen cierta importancia sanitaria. Yo creo que allí la priorización sanitaria es un tema clave, más la complementariedad público-privada. ¿Alguien quiere mencionar alguna otra cosa asociada a eso? A mí me gustaría complementar eso, justamente en eso es lo que se está trabajando en este minuto. Se está tratando de imitar el modelo que se utilizó para el COVID para poder resolver las listas de espera oncológicas. Y eso es lo que a eso se pretende llegar. Ahora, independiente de lo que piense cada uno como modelo de atención, si le gusta que los pacientes o no vayan a ser derivados al privado, en este minuto es la única manera de poder resolver rápidamente la patología de los pacientes. Si en el futuro queremos hacer todo esto a nivel gubernamental y cuánto vale, esa es otra discusión que compete a otros actores y el monto de dinero está más o menos calculado, son cifras bastante siderales. Entonces, en este minuto, si queremos resolverle el problema que tienen ahora a las personas, tenemos que, como bien dice el doctor Celi, buscar la mejor manera de hacerlo con los recursos que tenemos, pagando los precios acotados, digamos, en que se pueda resolver en esta alianza público-privada, con un modelo de gestión de cama, de dominar las camas privadas. Quizá
también aportando un poco, pero en otro ámbito, pensando en el futuro, por la misma pregunta que habían hecho antes respecto a las TAC, por ejemplo. Hoy nosotros en nuestro hospital tenemos reducida quienes pueden solicitar TAC, porque con lo que solicitan los especialistas, el control y todo, copamos la capacidad de nuestros tomógrafos. Si pensamos que se nos van acumulando los pacientes, a lo mejor hay que llegar en algún momento a pensar, y me lo planteaba el jefe de rayos, que se está pensando usar todos los tomógrafos de la ciudad, por ejemplo, o de la región, tener un plan después como más global para poder ponernos al día con las listas de espera. Eso es una cosa particular, y ahí yo creo que hay que considerarlos todos, porque como equipos no es fácil aumentarlos en una región, y a veces hay algunos que están subutilizados. Bueno, muchísimas gracias. Sí. No, que ahí iba a agregar que ahí viene la extensión horaria de los equipos del sistema público que están subutilizados, que podrían ocuparse en la tarde, el sábado, el viernes, el domingo, pero para eso necesitamos el recurso humano y el recurso financiero para la extensión horaria. Es verdad, pero los tomógrafos se usan de corrido porque están en la urgencia. Sí. Se usan 24/7. Pero hay que usar Los todos resonadores juntos. tienen espacio. Pero hay que usarlos todos juntos, efectivamente. Cuando uno trabaja en equipo siempre funciona mejor la cosa. Así es. Me voy a permitir hacer un comentario también asociado a otro punto que mencionó el doctor Celis en su presentación, y que es tremendamente relevante pensando ya en el largo plazo o mediano largo plazo, y que tiene que ver con lo que es promoción y prevención, porque efectivamente si uno ve las dos líneas de mayor carga de morbimortalidad que tenemos en nuestro país, está asociado a las cardiovasculares y está asociado a las oncológicas, y muchas de ellas tienen varios factores de riesgo que son comunes. Y desde una mirada salubrista, uno esperaría acciones más fuertes a nivel poblacional que nos permitan reducir ese riesgo. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gustaría, como mi línea más bien no ha sido oncológica, pero sí de las otras crónicas, que haya una alianza mancomunada ahí, desinteresada, en que, entre comillas, miremos cuáles son estas determinantes que hoy día y factores de riesgo que nos están llevando a las dos primeras causas de muerte en nuestro país, y de morbilidad y de años de vida perdidos, y que de una u otra forma pudieran disminuir, impactar en estas dos grandes causas que, por Dios, que ocupan gran parte de nuestro sistema sanitario hoy en día. Dejo tirado si alguien quiere decir algo en relación a ello, pero en realidad es comentario mío asociado a esto, que en realidad ha sido una temática relevante para efectos sanitarios, y que hoy día el COVID además golpea más fuertemente. Hoy día el COVID sabemos que golpea más a aquellas personas con patologías crónicas no transmisibles, cardiovasculares, y también patologías oncológicas, por cierto, cuando sobre todo están en sus tratamientos más inmunosupresores o al término de vida. Si no hacemos promoción y prevención, no va a haber presupuesto que soporte los gastos en salud. Ninguno. Yo creo que esa es la gran tarea, ¿no? No hay ningún gasto. O sea, presupuesto en salud podemos tener cualquiera, pero si no hacemos promoción y prevención, no hay posibilidad de abordarlo. Bueno, le doy muchas gracias a los tres panelistas que tuvimos en esta mesa. Realmente excelentes sus presentaciones, de un altísimo nivel y muy didácticos además. Y agradezco el apoyo de Eduardo con las preguntas, que ahí estuvo metido en los dos chats, para poder estar retroalimentándonos a nosotros acá. Muchísimas gracias también a todos los que nos han estado escuchando en esta mesa. Y bueno, el Congreso sigue.
Me dicen en esta sala la presentación de, del segundo tramo se adelanta a las 4:10, estaba planificada para las 4:30, se adelanta entonces la presentación para poder seguir trabajando en esta misma sala. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedamos entonces viéndonos y conectados. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Igual cosa. Chao. Felicitaciones por este buen congreso. Felicitaciones.